Bueno, pues si os parece vamos empezando. Son ya las 12:03, así que buenos días de nuevo a todos los que ya estáis aquí y a los que os he dado los buenos días ya hace un ratito. Soy Susana Cruces, soy gerente de Ágama. Quiero daros la bienvenida a este webinar y agradeceros que hayáis querido acompañarnos. En primer lugar, quería pediros que os identifiquéis con nombre y apellidos, que os renombréis, por favor. Y también las dudas que os vayan surgiendo las vais escribiendo en el chat y los últimos 10 minutos trataremos de dar respuesta a todas aquellas preguntas que hayan surgido. Antes de dar paso a Julieta Balart, y para los que no nos conocéis, me gustaría dar unas pinceladas sobre nuestra empresa. Ágama lleva 22 años en el mercado, a lo largo de los cuales ha conseguido la confianza de más de 200 clientes. Algunos de ellos están aquí hoy presentes y les envío un saludo muy especial y nuestro agradecimiento por ayudarnos a crecer y a evolucionar como profesionales y también como personas. Nos dedicamos a la consultoría de recursos humanos, al coaching, a la formación en todas sus metodologías y variantes y a la comunicación como herramienta de soporte de los procesos de cambio. Nuestro objetivo en todo lo que hacemos, y además tratamos de hacerlo con toda la pasión que podemos, es lograr el cambio humano que buscan las organizaciones, generando emoción, provocando reflexión y estimulando a las personas a la acción. Todos los que estéis interesados os enviaremos más información sobre nuestra empresa para que nos conozcáis un poco más. Sin más, doy paso a Julieta Balart, creadora de este modelo Felicidad. Julieta es CEO de Ágama, consultoría y aprendizaje, es consultora, formadora, coach de directivos, profesora en diversos másters y ponente en congresos y jornadas internacionales. Ha escrito más de 100 artículos y ha publicado varios libros. Sin más, desearos que disfrutéis del webinar y nuestro deseo de que todos seamos más felices para contribuir también a un mundo más feliz. Pues Julieta, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. A todes me cuesta decirlo, la verdad, o sea que tampoco voy a hacer algo que no lo sienta. Bueno, como normalmente utilizo la hora completa, no voy a hacer más prolegómenos, solo invitaros a este pequeño viaje de la felicidad, efectivamente dado por el honor de que se haya creado un día de la felicidad, que es el 20 de marzo, y como este año cae sábado, nosotros hacemos nuestra contribución hoy. Como os dijo Susana, escribirle a Susana Cruces en privado cualquier duda que queráis hacer, porque lo que más me interesa es no solo mostrar cómo concibo yo la felicidad a través del modelo, sino que me encantaría que os pudierais llevar como mínimo alguna respuesta a alguno de vuestros interrogantes. Y como para mí preguntar, creo que es el acto más potente porque es el que nos invita a la reflexión, aunque no pueda estar en contacto directo con vosotros preguntando, sí que os voy a hacer preguntas. Y la primera de todas estas es que penséis qué es la felicidad. Me gustaría muchísimo que cada uno se pregunte a sí mismo qué contempla por la felicidad, qué considera es la felicidad, para que luego veáis en qué medida estamos alineados o no. Bueno, como os habréis dado cuenta, soy argentina, al que no me conozca, y aunque llevo 38 años en este país se me nota bastante poco, pero soy una amante profunda de Mafalda y de todo lo que haya podido hacer Quino. Y entonces me gusta muchísimo esta viñeta porque Mafalda se aproxima, si no lo veis bien, a una casa, a un negocio que dice se hacen llaves. Y entonces Mafalda dice, buen día señor, vengo a hacer la llave de la felicidad. Y el señor le dice, con mucho gusto nenita, a ver el modelo. Y ella se va muy frustrada diciendo, astuto viejito. Con esto, ¿qué quiero decir? Que os voy a dar las pautas de lo que yo considero son aquellas actitudes, pensamientos, comportamientos
que nos pueden aproximar a esa felicidad, pero jamás me atrevería a tener la arrogancia de decir que se alcanza obteniendo una determinada cosa, porque eso es muy, muy personal. Entonces, para mí la felicidad es, como decía, una medida del bienestar muy subjetivo, es autopercibido. Cada uno considerará lo que para él es su modelo de felicidad. También es cierto que, como iremos viendo, es posible que tengamos una idea de lo que es la felicidad y con los años nos demos cuenta que eso no es. Y por lo tanto, por eso no sé las edades que tenéis, pero seguramente hay gente de todas las edades. Os ofrezco esto para que cuanto antes nos demos cuenta que probablemente lo que consideramos es la felicidad no lo es, dejemos de buscarla por ese lado. Lo que sí está claro es que es un enfoque positivo del entorno. Yo no podría estar hablando de felicidad con una cara de tristeza y poco entusiasmo, porque así es imposible encontrarlo. Lo que también es cierto es que no es una meta. Eso que nos han enseñado o que hemos creído durante mucho tiempo, cuando me case seré feliz, cuando termine mi carrera seré feliz, cuando me cambie de país seré feliz, cuando tenga mi casa seré feliz, eso sí que no es. Porque no es una meta, es una manera de transitar la vida. Tampoco es lo que para algunas personalidades confunden y es estar excitado. No es estar excitado permanentemente, porque eso pueden ser picos de adrenalina, de bienestar, de felicidad, pero la felicidad para mí es un estado de serenidad habitual. Es de pronto carecer de emociones negativas. Es estar ese estado de observación donde puedo ver el entorno y tomar decisiones con mayor madurez, con más inteligencia emocional, poderme ver a mí desde la observación y verme si me estoy gustando lo que hago o no hago. Pero fundamentalmente yo diría que es serenidad, es el no tener, sobre todo de manera permanente, por supuesto, pero inclusive regular de manera puntual las emociones negativas. Entonces, para mí, es la antesala de la autorrealización. La autorrealización desde muy pequeña, sin saber que se llamaba autorrealización, a mí me preocupaba muchísimo porque creo que tenemos una deuda con esta vida y es poder conectar con lo mejor de nosotros mismos, sentirnos que merece la pena nuestro paso por esta vida. Realmente estar autorrealizado para mí no es conseguir todo lo que quiero ni irme a vivir en mitad de una isla, simplemente, y no es tan simple conseguirlo, es estar a gusto con lo que soy, con lo que hago y con mi vida en general, lo cual no es ni tan fácil ni tan poco. Y vuelvo a evocar la Mafalda y la madre de Mafalda se va de la casa y le dice, voy al mercado y vuelvo, no le abras la puerta a nadie por más que llame. Y Mafalda sin conciencia le contesta, bueno. Y de pronto le dice, mamá, ¿y si es la felicidad? No vaya a ser que de pronto pase delante mío y no la vea, ¿no? Bueno, pensando en todas estas cosas, creé un modelo con reglas mnemotécnicas como todos los que estoy creando últimamente, porque como os daréis cuenta me estoy poniendo mayor y la memoria me empieza a fallar, entonces todo aquello que me haga recordar me resulta fácil. Y ese modelo de la felicidad responde a una acción, a un comportamiento, a una actitud, cada uno con una letra. Por lo tanto, si os parece, empezamos. Pero antes que nada os voy a hacer trabajar. Y os voy a hacer que penséis en lo siguiente. ¿Es lo mismo centrarnos en lo que tenemos que hacerlo en lo que carecemos o en lo que nos falta? ¿Tendrá el mismo resultado en la felicidad? Por supuesto que no. Por eso la primera de las claves es focaliza en lo positivo.
Está demostrado ya por la neurociencia, por todas las ciencias que están estudiando el cerebro y el comportamiento humano, la relación tremenda que hay entre los pensamientos positivos y aquellas hormonas que generan. Y entonces están las endorfinas y las oxitocinas o la oxitocina que favorecen un estado de bienestar y felicidad. Por lo tanto, pensar positivamente influye en nuestro sistema endocrino, que duda cabe además que en la inmunidad, y eso nos ayuda a tener más endorfinas, más oxitocinas y producirnos bienestar. Con lo cual, ¿cómo podemos tener pensamientos positivos? Bueno, lo primero, con un acto absoluto de humildad, absoluto. Y normalmente cuando daba formación presencial y presentaba esta transparencia, lo primero que preguntaba antes de presentarla es que levantaran las manos para decir quién controla la realidad. Y curiosamente en los primeros años la levantaban todos. Ya la gente se iba formando más, la levantaban menos, y me ha pasado últimamente que no la levante nadie. Porque todos somos conscientes, y yo creo que el coronavirus nos ha ayudado a darnos cuenta una vez más, que no controlamos nada, nada de la realidad. Solo podemos controlar o gestionar lo que observamos de ella. Y nosotros podemos decidir ante una realidad percibirla como una amenaza, lo cual automáticamente se me genera un pensamiento negativo, el victimismo, que me lleva a tener mucho más miedo o sacar miedo hacia esa situación. Y el condicionante es que la respuesta a nivel de comportamiento va a ser lo que maneja mi cerebro reptiliano. Sabéis que se ha demostrado que tenemos 3 partes del cerebro y el cerebro reptiliano, el que compartimos con los reptiles, es el que asegura nuestra supervivencia. Y lo tremendo es que últimamente han descubierto que el 75 hasta el 85% de nuestros actos y de nuestros comportamientos están movidos por el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano, la emoción que le mueve es el miedo, porque es la que asegura la supervivencia. Lo cual el miedo también nos debemos amigar con él porque nos asegura la supervivencia. Pero el problema está en lo que nosotros percibimos como amenaza. ¿Qué duda cabe que si percibimos amenazas en todo aquello, suele suceder, porque los seres humanos necesitamos controlar, que no es lo que esperamos, que es lo que me rompe los planes, que no era lo que yo tenía previsto, es lo que me pone en el límite de tener que trabajar mis debilidades? ¿Qué duda cabe que veremos amenazas por todos lados? Y ahí es donde aparece la actitud, la inteligencia emocional, y es el impulso, el hábito de percibir en aquellas cosas que automáticamente las percibimos, porque nuestro cerebro reptiliano tiene tela, es casi automático, como amenazas, decidir conscientemente encontrar una oportunidad. Qué duda cabe que cuando vemos oportunidades damos lugar a pensamientos positivos, eso nos nutre en una sensación mayor de confianza y vamos a dar una respuesta más racional a ese hecho. Me imagino que todos los que estáis aquí ya conocéis perfectamente este modelo. Este modelo lo diseñó Víctor Frank, un superviviente de 3 campos de concentración, que yo hoy estoy convencida que no fue casualidad su supervivencia, sino su actitud. Y él dijo que los alemanes le habían quitado la dignidad, la libertad, el alimento, pero lo que no iba a permitir bajo ningún concepto es que le quitasen la capacidad de decidir qué iban a hacer con
¿Qué iba a hacer él con esa experiencia? Pues este es el acto consciente más importante que podemos hacer todos los días y a cada minuto. ¿Por qué? Porque en mi opinión es el mayor acto de amor que podemos tener hacia nosotros mismos. Cuando nosotros amamos algo, procuramos darle bienestar, procuramos cuidarlo. Y a veces nos olvidamos que tomando todo lo que sucede con amenaza, damos libertad a nuestro miedo a que nos invada. Os invito a que esto sea una de las cosas que tengáis más presentes en cada momento. ¿Vamos a conseguir siempre percibir oportunidades? No. A veces el cerebro reptiliano nos invade. Pero lo que sí tenemos que recordar es que al final, o por lo menos desde mi punto de vista, estamos en esta vida para crecer, siendo felices en el proceso de crecimiento. Bien, está también todo esto muy estudiado y dicen que la capacidad para ser felices depende un 50% de genética, y en eso también estoy de acuerdo, porque nosotros que trabajamos hace más de 15 años con un modelo de autoconocimiento y conocimiento de los demás, que es el eneagrama, es cierto que hay estilos de personalidad o eneatipos que vienen felices desde la cuna, y hay otros que les cuesta un montón. No obstante, es solo un 50%. Es lo mismo que los estudiantes, todos hemos tenido la oportunidad, ya sea propia o con hijos, que el hijo que viene muy inteligente de fábrica normalmente no tiene perseverancia ni constancia y estudia el último día si es que estudia, pero aprueba. Y aquel que se sabe que no tiene esa habilidad suele ser mucho más constante. Pues lo mismo se tratará con aquellos 50% que no vienen de fábrica. Un 10% es el contexto y las circunstancias, solo un 10%. Y fijaros todo el campo de acción que tenemos en ese 40% que depende exclusivamente de nosotros mismos. Porque evidentemente cuando percibimos las cosas como una amenaza, nos resistimos, porque tiene que ser esto así, por eso tenemos que cambiar, huimos o nos victimizamos. Y en el fondo lo que estamos dando lugar es a un montón de emociones negativas que os voy a contar, que nos alejan de la felicidad. Pero si la decidimos ver como una oportunidad, elegimos aprender de cada situación que se presenta y crecer con la experiencia. Yo siempre digo, tenemos nuestro informático y el que se dedica a investigación y desarrollo que lleva años diciéndonos que hagamos webinar, que hagamos webinar, que hagamos webinar. Y nos hemos siempre encontrado excusas, que tenemos mucha formación presencial en clientes, que ahora no podemos, bla, 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 bla. Fue muy curioso. Vino la pandemia y nos pusimos las pilas y no sé la cantidad de webinars que hemos dado para poder ayudar a la gente a gestionar mejor sus emociones en plena pandemia. No nos costaba nada. ¿Qué necesitábamos? Darle simplemente abrir la puerta de la actitud. O sea que focalizar en lo positivo es sentir agradecimiento por lo que tenemos, en lugar de resentimiento por lo que nos falta. Si fuéramos conscientes de la cantidad de energía que se nos va victimizándonos, la cantidad, un segundo porque dicen que la conexión mía es inestable, voy a... ¿Sigue? Bueno, si no cambiaba a la red 5G. Bien, si fuéramos conscientes de la cantidad de energía que gastamos victimizándonos, luchando contra cosas que por más que luchemos y nos resistamos, nos van a pasar por arriba, no lo haríamos de verdad. Y tomaríamos el hábito de estar agradecidos. Agradecidos por cosas tan pequeñas de pronto después de haber estado con días nublados, tener sol. Agradecidos porque me levanto sin que me duela nada o porque me levanté un día más, porque respiro, porque tengo salud, porque, bueno, hay miles de cosas por estar agradecidos.
Y a mí me gusta terminar cada punto con una frase que me encantó. A veces pongo de quién es y a veces no, porque no quiero poner a alguien que no sea. Entonces cuando no pongo es porque no he encontrado con certeza quién la creó. Fijaros, no es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud. Podemos tener un coeficiente intelectual increíble, podemos tener un montón de dones, pero si no somos capaces de trabajarnos de una forma inteligente emocionalmente nuestra actitud, seguiremos haciendo vuelos rasos. Entonces viene la segunda de las claves, que es entiende la vida. Y por supuesto que no os vais a ir libre de esto y vais a reflexionar, por lo menos en un minuto, qué tenéis que entender de la vida. Aunque no sea participativa, pensarlo, escribirlo, para luego poder verificar si coincide o no con mi opinión. La vida es algo maravilloso y muy misterioso que no podemos abarcar ni comprender. Solo participar, vivenciar y experimentar. Qué poco humildes somos los humanos. Está bien, hemos desarrollado muchísimas técnicas, muchísimo conocimiento, muchísimos avances técnicos, pero eso no nos alcanza para poder comprender realmente y abarcar todo lo que nos muestra la vida. Y el tratar de entenderlo es realmente un acto de resistencia para poder experimentarlo con apertura, con la mirada de un niño, como dice el mindfulness, para poder vivenciar con ganas, para poder participar activamente, sin necesidad antes de haberlo entendido. Pretender comprender algo tan grande como es la vida desde nuestra mente pequeña, eso es lo que nos quita malestar. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha venido este virus? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿O para qué nos ha servido todo esto que ha pasado? Y lo que está pasando, ¿para qué? Y entonces entender la vida es aceptar que todo tiene un sentido y que todo ocurre por algo para favorecer nuestro crecimiento. Y a veces esto es solo un acto de fe. Yo me dedico a la formación y todo esto hace casi 30 años. Y antes yo siempre pensaba así, sin tanto conocimiento y sin muchas de las teorías que me apoyasen. Y entonces casi resultaba la disruptiva, la no sé qué, muchas de las cosas que decía las tenía que decir casi con la boca pequeña para que no me dijeran que estaba medio loca. Pero ahora me siento muy feliz de ver que todo el conocimiento, todo lo que nos rodea, está apuntando hacia todo lo que les estoy comentando. Entonces, grabaros que no todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo y no todo es lógico. A nuestros ojos, claro. A mí me causa gracia cuando hay un estilo de personalidad en especial, cuando damos los cursos de Enneagrama, que cuando de pronto lo que sucede en la realidad no es lo que esperaban, no es lo que esa persona cree que se merece, viene y dice, pero esto no es justo. Y a mí me sale la mafalda que llevo dentro y le pregunto, que mueran, no sé, porque ya últimamente no he actualizado las cifras, pero en un mundo donde la riqueza sobra en muchos sitios, ¿es justo que se mueran tantos niños al día? ¿El mundo es justo? Se quedan pensando y dicen, no. Y si algo que es muchísimo más grande que nosotros no es justo, ¿quién te habilita a ti para decir que lo que está sucediendo es o no justo?
¿Quién puede administrar justicia? Desde la humildad, como mucho podemos decir, no me gusta, me ha fastidiado, me incomoda, me asusta. Pero decir esto no es justo, pensarlo. La vida en esencia es neutra, no es ni buena ni mala. Somos nosotros con nuestras elecciones y decisiones cotidianas quienes hacemos la vida como la estamos viviendo, que puede llegar a ser una fuente de placer o un montón de desgracias. De verdad, sé que esto que voy a decir probablemente os resuene a algunos y estéis de acuerdo conmigo y a otros les saque sarpullido y les moleste. Y os voy a entender, de verdad, os voy a entender que penséis que esto es así, porque no necesariamente lo vais a comprender ahora de golpe y de esta forma tan dura o tan breve como lo digo, pero si lo reflexionáis, seguramente os vais a dar cuenta de por qué lo digo, ¿no? Entonces nuestra vida no está guiada por la suerte, las coincidencias. Todo lo que sucede tiene un sentido. Todo sufrimiento es una fuente de aprendizaje. Somos los creadores de nuestra felicidad si comprendemos lo que os dije hace un momento, que hemos venido a este mundo a crecer y a ser felices en el proceso. Ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. Con lo cual, para darnos cuenta que vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades, tenemos que pasar a la siguiente clave, que es líbrate del pasado. ¿De qué creéis que hay que librarse del pasado? Pensarlo. Y sobre todo, ¿por qué? Nuestra capacidad de ser felices se basa en poder pensar en el pasado sin arrepentimiento y en el futuro sin miedo. Por favor, todos tenemos cosas de las cuales podemos sentirnos culpables, podemos arrepentirnos, podemos sentirnos mal. Pero la pregunta es, ¿podemos cambiar lo que pasó? Claro que no. Entonces es importante que recordéis que no pudimos hacer otra cosa, porque lo que hicimos fue perfecto desde el nivel de conciencia que teníamos en aquel momento. Si ahora podemos ver las cosas de una manera diferente, pues celebremos nuestra toma de conciencia. Pero por favor no le demos el gusto al ego de controlarnos con su arma mucho más poderosísima que es la culpa. La culpa es la herramienta del ego para hacernos sentir fatal sobre algo que efectivamente no podemos cambiar. Vivimos autoengañados porque nuestro cerebro percibe solo lo que es posible de acuerdo a nuestros patrones mentales, cerrándonos a todo aquello que no encaje con los mismos. Entonces, por un lado, deseamos conseguir algo, pero por el otro hay un montón de creencias subconscientes que nos están privando de esa posibilidad, ¿vale? Entonces, si vivimos con los parámetros del pasado, se nos van a pasar desapercibidos un montón de cosas del presente, porque voy a compararlo con las expectativas, voy a compararlo con lo que hice, voy a recordar lo bien que estuve. Recordar que el pasado y el futuro no existen, solo están en nuestra mente. Entonces, no nos podemos quedar atrapados en las emociones negativas del pasado, ni en las creencias aprendidas, ni en los juicios, ni en la nostalgia, porque todo el peso muerto de esas viejas experiencias nos hacen reaccionar en el presente de una manera defensiva, de acuerdo a lo que hemos vivido. Y
lo que os decía, nos impide lo que el mindfulness le llama mente de principiante, descubrir lo que hay en realidad. Y la frase es, el presente es un regalo, por eso se llama presente. Entonces viene la siguiente de las claves. Si ya puedo abandonar el pasado, estoy mucho más dispuesta para ilusionarme con el futuro. ¿Y qué pensáis? ¿En qué creéis que os beneficia ilusionaros con el futuro? Porque cuando nos inclinamos humildemente ante el destino, aceptando que será lo que tenga que ser, pensando y confiando que va a ser lo que siempre sirva para mi aprendizaje, recordar que aprender es salir de la zona de confort y recordar que el cerebro reptiliano lo que busca es asegurar la supervivencia, o sea, déjenme como estoy, nada de innovar, nada de cambiar, nada, pero el crecimiento no está ahí, ¿no? Entonces, cuando la vida nos cambia los planes, y cómo nos lo ha cambiado con esta pandemia, hay que respirar y entender que todo es parte de un plan perfecto y confiar que al final habrá beneficios. Porque ¿qué beneficios? Crecer, aprender, eso siempre es un beneficio. Y no aprendemos lo suficiente desde las cosas buenas, desgraciadamente. Entonces los cambios imprevistos pueden ser oportunidades también para encontrar nuestro verdadero camino. Osho decía, ese es el simple secreto de la felicidad. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga y no dejes que el futuro te moleste, porque el pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado. Fijaros qué interesante esto. Vivir en la memoria o vivir en la imaginación es vivir en la no existencia. Y ahora viene el céntrate en ti. Y, por supuesto, la siguiente pregunta. ¿Qué creéis que significa centrarse en uno mismo? Y entonces seguro que pensáis, ser egoísta, empezar por uno, olvidarse de los demás, pasar del resto del mundo. Bueno, vamos a ver qué significa. Significa que nos demos cuenta que las opciones siempre podemos, aunque la vida es más compleja, de verdad, yo creo que al final es algo, son respuestas dicotómicas, lo uno o lo otro. O somos víctimas de nuestra realidad o los creadores. Nada de lo que nos ocurre está fuera de nosotros, porque nos guste o no, cualquier situación en la vida, por lo que expliqué en la primera de Focaliza en lo positivo, somos los últimos que decidimos cómo nos afecta y qué hacer con ella. Y esa es la clave, y esta clave vuelve al inicio una vez más. Además, y eso está demostrado ya sobremanera, que todo lo que sucede fuera es un reflejo de lo que nos sucede dentro. Si nosotros vemos en el otro agresividad, es porque de alguna manera su agresividad está despertando la mía. Si yo veo en el otro algo que no me gusta, es porque es un espejo mío. Porque sabéis que lo que no tiene nada que ver conmigo, nuestro cerebro reptiliano ni siquiera lo registra. Por lo tanto, nada es casual, sino causal. En lugar de victimizarnos y ponernos, pobre de mí, fíjate cómo me trata, la pregunta sería, ¿por qué me siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que me está reflejando? Y al final, ¿qué decisión tomo ante ello? No debemos sentirnos mal, por otra parte, por tomar una decisión que moleste a otras personas, porque cada uno es responsable de su felicidad. El hacernos cargo de la felicidad de los demás no es nada más que una manera de distraernos de la responsabilidad de hacernos cargo de la nuestra. ¿Y eso por qué? Porque si yo me encargo de hacer feliz al otro y veo que el otro no es feliz, ¿qué me va a pasar a mí? Me voy a sentir fatal, me voy a sentir frustrada, me voy a enfadar con el otro y no suma.
Quizás ahí aparece mi mente práctica, porque aunque soy argentina no soy psicóloga, soy economista, muy formada en recursos humanos, máster y todo lo demás, pero tengo una visión muy pragmática de la realidad. Entonces, tener autoestima implica alejarse de todo aquello que no nos es saludable, situaciones, lugares, cosas y personas. Eso que hacemos de una manera natural pasando los 50, podés aprender a hacerlo antes, porque nos colgamos al otro para hacer responsable al otro de nuestro bienestar, y eso no funciona. Queremos cambiar las situaciones y a las personas, ¿para qué? Para no cambiar nosotros, porque ese es el verdadero trabajo. Y lamento deciros que no podemos cambiar a los demás, solo podemos, y no es poco, cambiar lo que pensamos, sentimos y hacemos hacia los demás. Y lo que sí está claro, probablemente no sucede cuando nos interese, pero sí está claro que al hacer algo diferente, podemos esperar del entorno un resultado diferente. Pero ahí los impacientes tenemos que trabajarnos. Por lo tanto, somos responsables de lo que hacemos y corresponsables de lo que obtenemos. Y aquí no puse por ego mi nombre, sino que como sé quién es la autora, bueno, de Osho también lo puse. Entonces viene invierte en tu desarrollo, que es la siguiente de las claves. Invierte en tu desarrollo nos hace reflexionar sobre ¿por qué necesito desarrollarme? Primero, creo que la mejor manera de honrar a la vida es vivir al máximo de nuestras capacidades. Y todos, y está demostrado que no usamos ni siquiera el 10% de nuestra capacidad mental, todos tenemos muchísimo más poder para lograr lo que deseamos, los cambios a nivel personal y muchas otras cosas, y vivir más plenos de lo que imaginamos. Pero claro, esto implica un trabajo. Por una parte, ser consciente de cómo somos, observar sin juzgarnos y ser capaces de trabajar para ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y cuándo crecemos? Evidentemente, cuando afrontamos nuestros miedos, que esos son los que nos limitan, los que nos impiden muchas cosas, y cuando trabajamos para desarrollar nuestra inteligencia emocional, que en el fondo es gestionar lo que pienso, gestionar lo que siento, para tener comportamientos mucho más funcionales que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Entonces, en nuestro desarrollo, para poder crecer, tenemos que entender que el error es una oportunidad para lograr un verdadero aprendizaje. ¿Por qué? Aquellos que no quieren fallar, a veces no van a experimentar. Y si no experimentan, no hay un verdadero aprendizaje. Porque de verdad, cuando metemos la pata, cuando fracasamos, se conecta en nuestro cerebro con mayor rapidez el aprendizaje. Y eso es una de las ventajas de nuestro cerebro reptiliano. Como quiere asegurar la supervivencia, por este lado me fue mal, me queda mucho más grabado el recuerdo. Por lo tanto, optimiza tus recursos mentales. Tenemos muchísima más capacidad, el mindfulness, montones de técnicas que hoy tenemos a nuestra disposición nos ayudan a eso. Es fundamental conectar con lo que siento y pienso antes de actuar. Porque aunque no lo creáis, nos engañamos tanto, nuestro cerebro nos engaña. Por lo tanto, tenemos que tener claro por qué hacemos lo que hacemos. Porque si no lo tenemos claro, luego viene un reguero de excusas ridículas que no nos conectan de verdad ni con nuestros verdaderos motivos y nos alejan de nuestros verdaderos objetivos. No hay que victimizarse, hay que hacernos cargo de lo que deseamos, por eso no hay que hacerlo por los demás. Y luego, yo siempre digo, y es una de las cosas que les vengo educando a mis hijos en eso, pon ganas, entra en la rueda de la eficacia, no en el bucle de la inacción o de la imperfección por hacer las cosas sin ganas, porque eso al final es un boomerang que nos vuelve en contra.
Tracy dijo, el crecimiento personal es un gran ahorro de tiempo. Cuanto mejor te vuelves, menos tiempo te lleva a alcanzar tus objetivos. Y al final de eso se trata. Entonces viene, descubre tu talento, la siguiente, y es algo tan importante. Y la pregunta es, ¿sabéis cuáles son vuestros talentos? Yo tampoco los conozco a los vuestros, pero solo les puedo ayudar cómo descubrirlos. Lo primero es realmente trabajar en nuestra individuación. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros es diferente a los demás. Somos únicos y especiales, piezas necesarias para completar el puzzle o el rompecabezas que es la vida. Por lo tanto, por favor, para empezar a descubrir los talentos, no hay que compararse. No se trata de ser como los demás, ni de compararnos con ellos, ni de envidiarlos, sino descubrir aquello que me hace diferente y especial. ¿Y dónde radica, desde mi punto de vista, el talento? En aquello que nos sale bien, con mucha naturalidad, disfrutamos y brillamos sin ningún esfuerzo. Entonces, hacer una lista de todas aquellas cosas que os resultan fáciles, que las hacéis con naturalidad, pero claro, hay un problema. Como eso nos sale bien, no lo valoramos, porque venimos de una cultura del esfuerzo, del sacrificio, del dolor. Por favor, recuperemos la cultura, quizás no sé si la hemos vivido o no, pero del disfrute. Es importante detectar nuestros talentos y conectar todo lo posible, lo que hacemos con ellos. Pero claro, para eso tengo que conocerme y tener mucha autoestima, porque la autoestima me hace merecedora del disfrute. Y qué claro que es que utilizar nuestros talentos nos procura felicidad. Entonces, según Einstein, todos somos genios. Claro, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y ahí tenemos que ser tremendamente compasivos y abandonar el pasado para que no nos aparezca ese crítico interno y esa voz de mi papá o de mi mamá que me decía que era inútil para esto. Porque quizás, pobre, él o ella querían que fuésemos lo que ellos deseaban. Tal vez porque ellos no lo pudieron ser. Y todos esos mensajes se nos fueron quedando, desgraciadamente, en el cerebro. Pues ya es hora de que empecemos a limpiarnos. Pero para poder hacer eso entonces, necesitamos la siguiente de las claves, que es abandona los juicios. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que abandonar los juicios? Si me siento tan orgullosa de tener capacidad para juzgar, de decir que este es bueno, que este es malo, bla, 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 bla. Juzgar a los demás, no nos engañemos, es la manera más directa de separarnos de ellos, de condenar sus actos y así no reflexionar sobre los nuestros. Mientras yo estoy distraída diciendo lo malo que es el otro, estoy evitando de pensar en esa corresponsabilidad, ¿por qué se comportará de esa manera? Y tal vez, ¿qué estímulo le estoy dando yo para que conmigo se comporte de mala manera? Porque recordar que somos responsables de lo que hacemos, pero corresponsables de lo que obtenemos. Entonces, otras de las cosas, y el mindfulness también lo dice, el acto de observar libre de juicios, de prejuicios, de pensamientos limitantes, puede sencillamente cambiar nuestra vida. De verdad, practicarlo. Sobre todo los juicios negativos. El mirar en el otro, hay una frase muy interesante que dice que miramos la paja en el ojo ajeno para no ver la viga en el propio. Y Buda decía que todo lo que te molesta de otros seres, fijaros, ya en esa época lo decía, es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Y entonces llegamos a la última de las claves, pero que debería ser la primera,
porque es muchísimo más fácil poder acceder a la felicidad. La pregunta es, ¿qué es el ego y para qué sirve? El ego se crea a lo largo de nuestra vida precisamente para sentirnos diferentes al otro, para tener una personalidad, para poder diferenciarme primero como bebé de mi mamá y luego poder diferenciarme del entorno y construir mi personalidad. Yo creo que pasamos 15 años o 20 construyendo un ego y deberíamos pasar el resto de nuestra vida, no digo deconstruyéndolo, pero sí dominándolo. Porque el ego suele tener una visión muy limitada de la realidad. Generalmente solo acepta su punto de vista, necesita tener razón y como le cuesta muchísimo conectar con la humildad y aceptar que somos humanos, vulnerables, imperfectos e incompletos, se vive victimizando. Cuanto peor se sienta, más crece. Cuanto más víctima es, más se siente poseedor de la razón. El ego necesita luchar por el control o por la perfección. Y al final ese es el camino perfecto para lograr la frustración. Recordar esa visión limitada, esa necesidad de tener razón y esa falta de asumir que somos mortales, vulnerables, imperfectos e incompletos. Y Gandhi decía, cuando el ego muere, el alma despierta. Entonces, yo evidentemente quiero dejar los minutos que estaban previstos para las preguntas. Hemos con el equipo publicado un libro donde habla de todas estas claves de una manera más extensa. Y bueno, les agradezco muchísimo vuestra presencia y me encantaría que Susana pase a hacer las preguntas que tenga para ver en qué medida os puedo resolver.